El alto el fuego en la guerra de Irán se rompió primero por Irán, luego por Israel, y después ambos más o menos volvieron a un alto el fuego. Solo que en realidad no sabemos con certeza hacia dónde va esto, ni en qué va a acabar todo. ¿Qué va a pasar ahora? Y por cierto, la guerra también podría estar expandiéndose horizontalmente. Se ha hecho un poco más grande de lo que era antes, y vamos a intentar aclarar todo lo que está ocurriendo para entender qué demonios ha pasado y qué va a pasar a continuación. Veamos para empezar, ¿qué fue lo que ocurrió? En los últimos días se han producido varios ataques. Ahí, en la esquina superior izquierda, se ve que el domingo, Israel atacó las afueras de Beirut, después de afirmar que Hezbollah había atacado a Israel. Ahora, claro, Líbano y Hezbollah son realmente el núcleo de toda la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, porque Irán dice que los ataques de Hezbollah son equivalentes a los del ejército iraní. Así que si uno está en guerra, los dos lo están. Y si hay un alto el fuego con uno, tiene que haberlo con todos, o no hay alto el fuego. Israel, por supuesto, Trump lleva tiempo pidiéndoselo, no ha querido hacerlo. Y al final, cuando atacaron Beirut, concretamente uno de sus suburbios, ese fue el detonante que llevó a Irán a responder y atacar a Israel. Luego se ve, ahí arriba a la derecha, que Irán respondió a los bombardeos en Beirut, lanzando misiles contra Israel, cumpliendo así su amenaza. El lunes, Israel dijo que había atacado objetivos militares y un complejo petroquímico en Irán. Y luego, como se ve ahí abajo, el ejército israelí afirmó que los hutíes lanzaron también un misil contra Israel ese mismo lunes. Hablaremos de eso en un momento. En respuesta a todo esto, tenemos muchos frentes abiertos. Primero, ¿cómo empezó todo? Todo comenzó, como dije, cuando la parte israelí ignoró a Trump, ignoró a los iraníes y lanzó misiles contra Hezbollah, especialmente en Beirut. Israel sabe perfectamente lo que eso significa. Entienden que Trump llevaba tiempo intentando sacar ese tema de la mesa, sobre todo en lo que respecta al Líbano. Pero Israel no está dispuesto a hacerlo, porque las pruebas apuntan a que están intentando frustrar cualquier avance hacia la paz por parte de Estados Unidos. No quieren que la guerra termine. Quieren que la guerra escale. Por eso han estado tomando medidas pensadas específicamente para provocar una represalia de Irán. Sabían que si Irán les atacaba y luego ellos respondían, existía la posibilidad de que la guerra volviera a ampliarse. Ahora bien, no les ha salido exactamente como esperaban, al menos no hasta ahora. Déjame dejar algo muy claro desde el principio. La situación en este momento es muy frágil, como lo ha sido desde que empezó la guerra y desde que entró en vigor ese alto el fuego, más o menos en torno al día 40. Y ahora estamos en el día 101. Así que, en realidad, estamos más en una tregua inestable que en la fase caliente de la guerra del principio. Pero Trump ha estado intentando quitar esto de la mesa porque sabe el daño económico que está causando a Estados Unidos y las dificultades que eso le puede generar políticamente de cara a las elecciones de mitad de mandato y demás. Así que ha estado intentando sacar todo este asunto de la agenda. Pero el tema del Líbano, con Hezbollah, es la parte central. E Israel lo sabe. Por eso lo han estado utilizando como punto de apoyo para impedir cualquier avance hacia la paz. Y hasta ahora les ha funcionado. Después de que Israel lanzara su ataque sobre Beirut, Irán respondió disparando misiles contra Israel. Fue la primera vez, por cierto, que Irán lanzó misiles directamente contra Israel sin que fuera una respuesta inmediata a un ataque israelí. Esta vez cumplieron su promesa de que iban a considerar atacar al equivalente de Hezbollah con su propio ejército en esta batalla, y eso es exactamente lo que hicieron. Justo después de eso, el presidente Trump dijo, «Escuchad, lo que yo sugeriría a Irán es esto. Ya habéis lanzado vuestros misiles, basta. Ahora volved a la mesa y hagamos un acuerdo». Intentaba evitar que Israel tomara represalias. Así que le estaba diciendo a Irán, «Vale, ya habéis hecho lo vuestro. Nos gustaba lo que estaba pasando con Hezbollah en el Líbano.
¿De acuerdo? Pues ahora volvamos a la mesa y hablemos. Y claro, el presidente Trump, como sigo mostrando una y otra vez en Truth Social, siempre dice que el acuerdo está casi hecho, que estamos a punto, que falta muy poco, que ya está prácticamente cerrado, todo ese tipo de cosas. Y aquí de nuevo, esto fue esta misma mañana, hace unas 3 horas y media más o menos, la misma situación, diciendo que las negociaciones finales por la paz están avanzando. No hay ninguna negociación final en marcha, amigos. Mira, hasta que veas a las dos partes, y me refiero a Estados Unidos e Irán, reunirse en persona en algún lugar, ya sea en Pakistán o en otro sitio, no estamos cerca de un acuerdo. Ahora mismo, lo mejor que hay es un intercambio de información entre intermediarios, y con eso esperan poder acercarse un poco. Porque hasta que no haya un acercamiento real, no tiene sentido reunirse. Así que, cuando oigas al presidente Trump decir otra vez hoy que algo está a punto de suceder, no lo creas hasta que veas a las dos partes sentadas juntas. Así es como funciona la diplomacia. Así es como funcionan las negociaciones. Hay intermediarios, se envían notas y mensajes de un lado a otro, y eso sí está ocurriendo. Así que sí, hay cierta actividad diplomática, pero seguimos muy lejos de lo que cada parte está dispuesta a aceptar. Por eso Irán ni siquiera está perdiendo el tiempo, o eso dicen, en reunirse con nosotros en persona. Porque hasta que no puedan, o a menos que puedan, cerrar las diferencias, no tiene sentido reunirse. Hablaremos más de eso en un momento. Así que, en ese punto, el presidente Trump le estaba diciendo a Irán, de acuerdo, habéis hecho vuestra parte, y al mismo tiempo le decía al lado israelí, vale, no lancéis misiles y mantengamos esto en marcha, porque quiero que termine. El presidente Trump instó a Netanyahu, y según ese subtítulo, le dijo que no respondiera con represalias. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel afirmaban que estaban listas para contraatacar con determinación. Pero, como todos sabemos, Israel lanzó ataques contra Irán de todos modos, y luego Teherán respondió con andanadas de misiles. Así que se produjo un intercambio, un toma y daca, que volvió a empezar. Esta mañana, el presidente Trump, primero a las 5:30, publicó un mensaje en Truth Social diciendo que Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato. Nunca entiendo por qué pone comillas en palabras así. No tiene ningún sentido. No hacen falta porque realmente están disparando. Bueno, eso fue lo que dijo, que deben parar. Y luego, más o menos una hora después, de hecho, casi exactamente una hora después, publicó otro mensaje diciendo que ambas partes, Israel e Irán, buscan un alto el fuego inmediato, que las negociaciones finales por la paz están en marcha, salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan. El bloqueo seguirá en vigor, y eso es importante destacarlo, y con plena fuerza y efecto hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Las cosas deberían avanzar rápido. Gracias por su atención. No van a moverse rápido, así que puedes olvidarte de eso. Ahora bien, lo interesante es que el presidente Trump intentó decirle a Israel que no respondiera contra Irán. También intentó decirle a Irán que no lanzara más misiles. Ninguno de los dos le hizo caso entonces. Pero, según la prensa israelí de esta mañana, Netanyahu habló con Trump antes de esa publicación en Truth Social sobre el alto el fuego. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono el lunes. Un funcionario israelí dijo a Reuters que la llamada tuvo lugar antes de que Trump publicara en Truth Social que Israel e Irán estaban buscando un alto el fuego inmediato. Así que tenemos un poco más de información del New York Times. El primer ministro Benjamin Netanyahu, esta misma mañana, parecía estar intentando rebajar la tensión después de la presión del presidente Trump. Así que al parecer sí tiene algo de influencia, aunque haya llegado tarde. Netanyahu ordenó al ejército israelí detener los preparativos para otro ataque que estaba previsto para hoy, según fuentes militares israelíes, con conocimiento de la situación. La oficina de Netanyahu no hizo comentarios, y siguieron con el tema. Bueno, eso no es lo único que mencionan.
Ahora también tenemos que volver a mirar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La Guardia Revolucionaria dio señales, y quizá esto fue también resultado de algo que hizo el presidente Trump. No sé si habló directamente con alguien o si envió a alguien a hablar. No creo que haya habido una conversación directa entre Trump y los funcionarios iraníes, pero de alguna manera algo pasó. Ahora, la parte iraní dice que dio a entender que detendría los ataques contra Israel pocas horas después del ataque. Pero si seguimos mirando un poco más a fondo por qué dijeron eso, hay que hacerlo con mucha cautela. Según un comunicado emitido por uno de sus altos mandos, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán señaló que las fuerzas iraníes habían dado por concluida la última operación militar contra Israel. El comunicado, que se publicó el lunes y fue difundido por la IRIV, la emisora estatal iraní, describía la operación iraní como una respuesta a las recientes acciones militares de Israel en el Líbano, algo que ya sabíamos. Pero aquí está la parte clave. Amenazaba con reanudar los ataques si continuaban la agresión y los actos hostiles, incluso en el sur del Líbano. Y eso es importante, porque mencionan específicamente el sur del Líbano, ya que Israel ha estado haciendo muchas operaciones allí, sobre todo contra Hezbollah. Pero el detonante, la línea roja, parecía estar en ese barrio concreto de Beirut, que Israel finalmente cruzó. Y entonces Israel, o más bien Irán, respondió en consecuencia. Bien, pues están diciendo que en cualquier lugar del Líbano, ya sea en Beirut o en el sur del país, si Israel responde con fuego, ellos van a devolver el fuego contra Israel. Así que ahora la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente Trump? Porque vale, muy bien, consiguió que las dos partes dejaran de escalar el conflicto. Bien por él, eso ayuda, pero solo ayuda en la medida en que nos acerque a algún tipo de alto el fuego. Si Israel no detiene por completo los combates contra Hezbollah en el Líbano, todo apunta a que esto va a seguir, que Irán seguirá respondiendo y que entonces Israel hará lo suyo también. Por el momento, los combates que habían vuelto a estallar parecen haberse detenido. Así que, sí, ha habido una violación técnica del alto el fuego, sin duda. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esto y qué va a pasar ahora? Y la verdad es que nadie lo sabe, porque nadie tiene claro qué va a hacer Israel a continuación. Ahora, el presidente Trump está intentando decir algo así como, oye, quizá todo esto debería parar, para que podamos llegar a esas negociaciones tan difíciles sobre el fin de la guerra y cerrar el asunto de una vez por todas. Pero eso no ha ayudado mucho porque según un informe que creo que fue en MSNBC esta misma mañana, se hablaba de lo ansiosa que está la parte iraní por llegar realmente a un acuerdo. Un funcionario iraní vinculado a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán me ha enviado un mensaje esta noche. Y recordemos que aquí, en la región, es muy temprano por la mañana. Me ha dicho que a estas alturas un acuerdo con el presidente Trump ya no es viable. Este funcionario culpa al presidente Trump de la situación actual en el Líbano y de la escalada que estamos viendo. Supongo que se refiere a la respuesta iraní, teniendo en cuenta que Irán siempre había marcado como línea roja no atacar Beirut. Así que es un desarrollo bastante interesante, porque significa que Irán considera ahora, y hablamos de alguien implicado en las negociaciones, que ya no puede mantener un diálogo abierto con el presidente Trump, ni cerrar un acuerdo con él. Como ves, en solo unas horas esta mañana, el presidente Trump decía que el acuerdo estaba prácticamente hecho, que estaban en la fase final. Y al mismo tiempo, desde el lado iraní, decían públicamente que no hay negociación, que no están cerca de nada, porque no confían ni en Estados Unidos ni en Israel. Y una vez más, lo repito una y otra vez, y ahora vuelve a hacerse evidente ante tus ojos. Si no hay confianza, ni siquiera entre adversarios, ni siquiera con alguien a quien detestas, si no hay confianza, no se puede llegar a un acuerdo. Ni siquiera puedes conseguir lo que quieres.
deal, you can't even get something that you want. If a negotiation, a genuine negotiation, Si una negociación de verdad, significa que tienes que estar dispuesto a dar algo para conseguir algo, también necesitas que la otra parte confíe en que vas a cumplir tu palabra, que lo que ofreces realmente se va a entregar, para que ellos puedan darte lo que tú quieres. Así que, si de verdad quieres lograr algo, si tienes una necesidad urgente de sacar algo adelante, tienes que generar confianza. Y ahí está también el verdadero problema, porque Irán ha marcado un camino para eso. Dicen que hay una forma de construir confianza. Hay varias cosas que necesitan y las quieren por adelantado. Piden la liberación inmediata de $24,000 millones de sus activos congelados y al menos la eliminación de las sanciones sobre el sector energético. Están limitando eso y necesitan que se levante el bloqueo de Estados Unidos. Dijeron que, si hacemos esas cosas primero, entonces pueden entrar en negociaciones sobre el tema más grande y complicado del procesamiento nuclear. Todo el programa. Si se trata de la capacidad de reprocesamiento del material reprocesado al 60%, de cualquiera de esos otros materiales, de si van a tener una bomba y qué deben hacer para demostrar que no la tienen, todo eso. Están dispuestos a negociar después de que se cumplan esas condiciones iniciales, porque dicen que no hay confianza. Lo acabas de oír, lo repitieron hace solo unas horas. Sin embargo, y por desgracia, hay un sin embargo. Ayer el presidente Trump, en una entrevista con NBC News, abordó uno de esos temas y le preguntaron directamente, ¿está dispuesto a hacer esas cosas por adelantado que Irán exige? ¿Descongelaría usted algún activo iraní o levantaría alguna sanción de entrada como parte de un acuerdo? Eso sería después de que entregaran su material de enriquecimiento nuclear. A diferencia de Obama, Obama volaba en un Boeing 757, un avión que conozco muy bien. Quitaron los asientos y lo llenaron con $1,700 millones en efectivo, sacados de los bancos de Maryland, Virginia y Washington, D.C. Vaciaron los bancos y les dieron $1,700 millones en billetes, y además les entregaron decenas de miles de millones de dólares más. Seguían dándoles dinero, y no funcionó. Eso nunca funciona, por cierto. Ibas a negociar un acuerdo mejor. ¿Desearías haberlo hecho en tu primer mandato antes de romper el acuerdo? No son preachers. No, es mucho mejor. Sí, en aquel momento no estaban preparados. Claro, eso es absurdo. En esa última parte, cuando Kristen Welker le estaba preguntando, le dijo, tú prometiste, cuando saliste del JCPOA en 2018, que ibas a renegociar un acuerdo mejor. Y ella intentaba insistirle en eso. Ahora, voy a mostrarte que a partir de ahí empezó cierta tensión. Esto fue durante toda la entrevista que publicó la NBC, duraba unos 39 minutos, y al final se pone bastante tensa. Lo verás enseguida. Pero ya se notaba que empezaba justo en ese momento cuando ella le presionaba con el tema. Le decía, esto es lo que dijiste antes, y luego no lo hiciste. Entonces, ¿por qué vas a hacerlo ahora? Y él respondió que bueno, eso lleva mucho tiempo. Y luego empieza con todo eso, hablando mucho sobre la guerra de Vietnam, que duró 19 años, y sobre otras cosas. Esperemos que no esté hablando de eso aquí, porque 19 años sería un poco problemático. En fin, el caso es que al principio de ese fragmento se le oye decir claramente, no, categóricamente no voy a darles nada por adelantado. Y después se lanza con todo ese discurso largo. Y de nuevo, sigo diciendo que se está cavando su propia tumba, que lo está complicando más al insistir una y otra vez en lo de Obama, entregando $1,700 millones en efectivo y todo ese tipo de cosas. Con esa imagen tan gráfica de un saqueador, quitaron los asientos y lo llenaron de dinero. Y dice, yo nunca haré eso. Bueno, pues entonces nunca vas a conseguir un acuerdo. Si esa es tu posición, entonces da igual lo que esté pasando en todos esos otros lugares, aunque también sean importantes.
Pero si la cuestión fundamental es que Irán ha dicho esta misma mañana que no hay confianza entre las dos partes, ¿cómo vamos a tener negociaciones? Ni siquiera nos hemos reunido cara a cara todavía. Y además, ellos ya habían dicho antes, aquí tenéis una forma de empezar a construir algo de esa confianza. Necesitamos algo por adelantado, porque nos habéis mentido 2 veces y habéis ido a la guerra en medio de las negociaciones. Así que no confiaremos en nada de lo que digáis hasta que recibamos algo primero. Ellos controlan el estrecho de Hormuz. No hay nada que podamos hacer para quitarles ese control. Lo hemos intentado, y si pensáramos que existe la más mínima posibilidad de abrirlo por la fuerza militar, te aseguro que ya lo habríamos hecho. El hecho de que lo tengamos demuestra que no podemos, porque el ejército sabe que no podemos. Y hay razones muy prácticas para eso, te lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Nos deja con el presidente Trump diciendo, no voy a liberar ni un solo dólar, no voy a darles nada de lo que piden por adelantado. Ellos van a tener que darme todo por adelantado. No va a haber un acuerdo, pero hay un acuerdo sobre la mesa y estamos casi ahí. Estamos en la fase final. Fíjate, solo escuchándome hablar ahora mismo, puedes pensar, bueno, eso suena bastante loco, incluso un poco contradictorio, dentro de la misma explicación. Ahora imagina que eres la otra parte en la negociación. Porque vamos a ver, ¿por qué harías eso teniendo el control del estrecho de Hormuz, sabiendo las consecuencias tan graves que eso está teniendo para la economía global, para la economía estadounidense y la presión que estás ejerciendo sobre el presidente Trump dentro del país? ¿Por qué dirías, ¿sabes qué? Vale, de acuerdo, estamos cansados de esto, porque también estamos sufriendo mucho con tu bloqueo. Duele de verdad. Así que, mira, te diremos algo, confiaremos en ti una vez más. Te daremos todo lo que estás pidiendo por adelantado y esperaremos que cumplas lo que prometes después. Aunque él fue quien rompió el acuerdo en 2018, aunque fue él quien fue a la guerra en 2025 y 2026. Pero claro, vamos a intentarlo. Nadie va a hacer eso. Nadie que tenga la ventaja que ellos tienen con el estrecho de Hormuz va a renunciar a ella. Así que ahí estamos. Hemos vuelto al punto de partida, al mismo lugar donde estábamos al principio, en el día 40 de la guerra, con el alto el fuego buscando una salida. Pero no la hay. Todavía no hay ninguna perspectiva de que la haya, porque el presidente Trump básicamente la ha sacado de la mesa al impedir la única cosa que podría iniciar una negociación real. Así que, hasta que no cambie eso, seguiremos igual. Desgraciadamente, bueno, en realidad no exactamente igual, porque ha habido otro cambio del que aún no te he hablado, y es lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, porque ahora los hutíes se han unido al conflicto. Perdón, siempre grita mucho en este punto, pero puedes leer los subtítulos abajo. Aquí está el portavoz de los hutíes explicando que ahora están en la lucha. Primero, declaramos la presencia del poder naval de forma completa y total contra el enemigo israelí en el Mar Rojo, y consideramos que todos los movimientos del enemigo se han convertido en un objetivo militar para nuestras Fuerzas Armadas desde el momento en que se anunció este comunicado. Segundo, aseguramos que responderemos a la escalada con más escalada. Nuestras operaciones militares se intensificarán conforme avancen los acontecimientos y la batalla, en coordinación con el eje de la yihad y la resistencia. En tercer lugar, reafirmamos el derecho de nuestro pueblo y de los pueblos libres de nuestra nación a enfrentarse a la agresión estadounidense-israelí. Y dejamos claro que no permaneceremos de brazos cruzados ante el injusto bloqueo impuesto a nuestro pueblo y a los pueblos del eje de la yihad y la resistencia. في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق
وأن كل محاولات العدو So you see that this has not been Así que vemos stopped. que esto no se ha If detenido. we have shown you Si esta that mañana hemos mostrado que la diplomacia telefónica del presidente Trump, al parecer, logró por el momento que Israel no respondiera con la siguiente ronda de misiles contra Irán que tenían prevista para hoy. Y bueno, si fue una coincidencia o si fue por Trump, quién lo sabe. Pero, al menos por ahora, la parte iraní ha dicho que va a detener sus misiles. Lo que no se ha detenido, ni ha cambiado, sin embargo, es la afirmación de los hutíes de que ahora se unen a la lucha. Así que todo este eje de resistencia está ya completamente implicado. Y ahí tienes a Hezbollah en el Líbano. So you have Hezbollah in Lebanon. You have apparently some of the Kataib Hezbollah. Aparentemente, tienes aparte de Kataib Hezbollah y algunos de los otros grupos en Irak. Tienes también a los hutíes en Yemen. Todos se están uniendo con Irán, así que ahora han activado casi todo su eje de resistencia. Nos habíamos estado preguntando por qué no había ocurrido antes. Nadie puede decir con certeza por qué no pasó antes, pero ahora parece que está completamente activado. Creo que parte de la razón es que Irán se da cuenta de que está en una posición mucho más fuerte, y todos los demás también lo reconocen. Y creo que los otros elementos de ese eje de resistencia están diciendo, oye, quizá Irán vaya a salir ganando en todo esto. Hey, I think maybe Iran's going to come out on top of this. This may be the time to join in with them and do something about it. Puede que este sea el momento de unirse a ellos y hacer algo al respecto. Así que la pregunta ahora es, ¿qué van a hacer los hutíes? Porque si cierran el Bab el-Mandeb, que es el otro estrecho del Mar Rojo, si hacen lo que han dicho aquí, y han dicho que no van a dejar pasar barcos respaldados por Israel, y si dicen que no, si definen eso como cualquier tipo de petróleo que pase por allí, porque recordemos que una gran parte del petróleo saudí y también el de otros países del Golfo, los del Consejo de Cooperación del Golfo, sale por un oleoducto hacia el Mar Rojo y de ahí por el Bab el-Mandeb. Creo que de ahí salen entre 3 y 4 millones de barriles al día. 3 and 4 million barrels a day comes out of that. If the Houthis shut that down, Si los hutíes cierran ese paso y no dejan que nada lo atraviese, y si tenemos la misma situación en el estrecho de Hormuz, entonces no estaríamos hablando de unos 12 millones de barriles al día, sino de unos 15 millones de barriles diarios de petróleo que no saldrían. Veremos qué pasa con eso. De momento es solo una declaración. No he visto ninguna acción concreta todavía. Pero si también cierran ese paso, la presión sobre Estados Unidos y sobre toda la región va a aumentar aún más, y será todavía más urgente resolver esta situación. Eso podría complicarlo todo seriamente. that could really throw a monkey wrench into all of this. So the bottom line to everything is here. En resumen, todo esto demuestra lo frágil que es esta situación de combates por todo el contexto de la guerra. Hemos estado en una especie de alto el fuego, que a veces se rompe, a veces lo hace la parte iraní, otras veces la israelí. Así que ha habido muchas violaciones, y cada día la situación se vuelve más inestable. Pero el hecho de que los hutíes hayan dicho, al menos de forma verbal, que están participando en el conflicto, y que aparentemente también lo esté Kataib Hezbollah en Irak, bueno, ya veremos en qué se traduce todo eso. Puede que todos estén esperando a ver si Israel vuelve a atacar. Y puedo decir con bastante seguridad que si Israel dice algo como, de acuerdo, presidente Trump, paramos un tiempo, pero no vamos a hacer nada, entonces, We stopped for a while, but we're not going to do anything. Or even if it's Hezbollah. If Hezbollah o incluso si es Hezbollah, desde dentro del Líbano lanza algún ataque contra Israel, te garantizo que Israel responderá. Y entonces la pregunta es, ¿usará Irán eso otra vez como pretexto para decir, vale, prometimos que si atacabais a Hezbollah, íbamos a golpear a Israel de nuevo? Así que ves que esto, bueno, quién sabe, incluso antes de que acabe el día, todo esto podría descontrolarse. Pero en el fondo, no hay un camino claro hacia el fin de la guerra. Así que volvemos a lo que ya he dicho. La mejor jugada del presidente Trump es la teoría de dar un paso atrás. Vamos a hablar más de eso en la entrevista de NBC News más tarde, porque ahí hay muchas cosas muy relevantes para este tema. Pero una de las cosas que dijo, y que creo que no llegamos a comentar, fue que hablaba de la necesidad de que la guerra termine. was he's talking about
how the war needs to end. And he doesn't have any kind of an Y no tiene ningún action, plan concreto para plan hacerlo. for it. Solo tiene una aspiración. Y claro, lo que hemos mostrado es que ni siquiera está dispuesto a hacer las cosas básicas que son necesarias como paso previo. Así que se está acorralando por todas partes mientras el petróleo sigue fuera del mercado global. Y por supuesto, la única razón por la que el precio del petróleo no se ha disparado hasta ahora es por una combinación de muchas reservas estratégicas de crudo y otras fuentes en todo el mundo que están inundando el mercado para compensar parte de la pérdida en el estrecho. Y además hay algo interesante, una reducción de la demanda, porque China está usando menos energía, así que ni siquiera la necesita. Esa combinación de factores ha mantenido el precio bajo control. So they're not even needed. So those combination things has kept a lid on it. So it's went from whatever it is, low 60s. Así que ha pasado de estar, no sé, en los 60 y pocos, hasta los 90 y tantos actuales, creo, más o menos como está ahora. Y claro, eso es un problema. Pero cuando esas reservas estratégicas de petróleo se agoten, y que Dios nos ayude si además se suma el estrecho de Bab el-Mandeb al problema, porque entonces ya no se podrá ocultar. Una vez que las reservas se acaben, y por lo visto eso podría pasar este mismo mes, algunas van a estar tan bajas que en la práctica estarán vacías, y entonces ya no se podrá esconder. Ya no será cuestión de manipular los mercados o de hacer que el precio en papel diga una cosa, porque simplemente no habrá suficiente petróleo físico. No se puede imprimir petróleo. Se puede mentir sobre ello, pero no se puede imprimir. No se puede fabricar de la nada. But you can't print it. You can't manufacture it out of thin air. If it's not there, it's just not there. Si no está ahí, simplemente no está. No puedes fabricar diésel con algo que no tienes. No puedes hacer combustible para aviones con algo que no tienes. Así que la escasez física se va a imponer, pase lo que pase. El presidente Trump, sin duda, es consciente de eso. Así que va a tener que hacer algo que no quiere hacer, o esto empezará a manifestarse y a agravarse de formas que no le van a gustar. Por lo visto, hasta esta mañana ha conseguido, una vez más, aplazar el problema. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede seguir haciéndolo? Creo que el reloj está corriendo y que esa ventana se está cerrando, hasta el punto de que no va a poder seguir posponiéndolo mucho más sin consecuencias serias para nuestra economía. Some serious consequences to our economy. We'll continue to watch what this is going on. Listen, Seguiremos atentos a lo que está pasando. Escucha, tenemos un par de invitados realmente interesantes para ti más tarde esta tarde. Estará Matt Ho, que va a entrar en detalle y a explicar por qué no habrá un acuerdo con Irán. Hoy ha publicado un artículo o un informe en Substack sobre ese tema y vamos a comentarlo con más profundidad. Y luego, por la tarde, hablaremos con Patrick Henningsen sobre todo este asunto de Hezbollah, la lucha en Líbano con Israel, en fin, porque creo que es muy importante analizarlo a fondo para que puedas entender cuál es el problema de fondo ahí. so you can understand what is the core issue there, because it seems like it should be an incidental. Porque puede parecer un asunto secundario o algo accesorio, pero en realidad es mucho más central de lo que uno podría pensar. Y es un problema mucho mayor para Israel de lo que mucha gente se imagina. En parte, él va a ayudarte a entender por qué no han detenido esa guerra allí, cuáles serían las implicaciones para Israel si lo hicieran, y así puedas comprender lo que el presidente Trump le está pidiendo a Netanyahu y cómo las presiones internas dentro de Israel están haciendo que no escuche al presidente Trump. Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Vamos a darte un poco de claridad sobre todo eso. Y luego, esta tarde, creo que sobre las 3:30, voy a volver a tratar este tema con un par de cosas más. En realidad, lo que dijo el presidente Trump en otra parte de esa entrevista, que muestra muy bien lo complicado que va a ser esto, tanto desde nuestro lado como por los problemas internos que tiene el propio Trump. Y tengo un par de sorpresas más para vosotros en el programa de las 3:30. Nos vemos entonces en el Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. And share this with somebody you love.